Hermanas y hermanos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo especial de celebración, de gratitud, de alabanza y de adoración. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Hoy estamos aquí para celebrar, para bendecir, para exaltar el nombre del Señor, y aunque no nos podemos reunir en el lugar, damos gracias al Señor porque desde nuestros hogares podemos compartir este tiempo juntos y en armonía, celebrando la bendición del Señor y recibiendo su bendición, recibiendo su unción en cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, y preparemos nuestra mente y nuestro corazón para alabar y adorar y bendecir a nuestro Señor.
expectantes de tu presencia, haciendo, Señor, de esta canción nuestra oración, el anhelo profundo de tu corazón, de nuestro corazón, de poder habitar, Señor, y de poder entrar hoy delante de tu presencia. Bendito Dios, te damos gracias por la vida y te damos gracias por tu bendición en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy pudimos despertarnos, Señor, y contemplar tu fidelidad y ser beneficiarios directos de tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro ser estén delante de ti, con hambre de tu presencia, de tu ministración y de tu bendición. Que hoy podamos, Señor, con libertad venir delante de ti desde nuestros hogares y presentar ofrenda de alabanza y de adoración, de gratitud, de reconocimiento a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que en armonía, juntos desde nuestros hogares, te alabemos y levantemos nuestras manos y nuestras voces a ti, con gratitud, con gozo, con alegría, porque sabemos, Señor, que aún en medio de las dificultades, tú sigues siendo Dios y tú estás en control. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y te adoramos, y que cada canción, cada oración y la meditación en tu palabra sean razones de alabanza y de adoración para ti y ministración directamente de tu Espíritu para tu pueblo. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te exaltamos desde ahora y para siempre. Amén. Soy libre, Él ha roto mis cadenas.
bendecir y exaltar su santo nombre. Somos libres porque su sacrificio por cada uno de nosotros nos dio la vida y nos dio la libertad. Señor, y tus obras son poderosas. Y son poderosas, Señor, porque en ti tenemos un Dios que es todopoderoso. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos celebrar la grandeza de tu mano, la grandeza de tu fidelidad y de tu bendición con cada uno de nosotros. Recibe tu, Señor, el reconocimiento y el honor, porque por eso y para eso estamos hoy aquí, Señor, para bendecirte y para exaltarte. No se trata de nosotros, se trata de ti. Y que con libertad, Señor, lo podamos hacer, para descansar en tu presencia, para buscarte a ti, para hallarte a ti. Y que de esa manera, Señor, tú estés en control de nuestra vida y de todo lo demás. Bendito seas tú, Señor.
todo lo que han hecho por nosotros.
Tenemos razones más que suficientes para darle gracias al Señor. Tenemos razones más que suficientes para bendecir y para exaltar su nombre. Porque aún en medio de todas estas dificultades y en medio de la crisis por la que este mundo atraviesa, podemos celebrar la vida, podemos celebrar su bendición y podemos celebrar su cuidado, su protección y la sanidad, la salud que Él trae a cada uno de nosotros, cada uno de los días de nuestra vida. Una vez más, hermanas y hermanos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos a través de las redes. No es fácil porque nos hacen mucha falta y es difícil ministrar y es difícil cantar y aún así exponer la palabra del Señor con un edificio vacío, sin la oportunidad de reunirnos y congregarnos como familia, como hermanos. Pero el Señor sigue siendo bueno y yo creo que la tecnología es una de las razones por las que podemos dar gracias a Dios, porque podemos llegar a sus hogares y porque podemos desde nuestras casas bendecir y alabar al Señor y escuchar su palabra. Quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos y oremos y pongamos este tiempo delante de las manos del Señor. Oremos. Solamente tú tienes el poder solamente tú tienes en tu mano la grandeza, el poder para transformar la realidad de este mundo y la realidad de nuestras vidas. Clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu palabra hoy llegue y sea propicia para nosotros. Háblanos, por favor, a través de tu Espíritu Santo. Y rogamos, bendito Dios, que nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente estén atentos a ti. La palabra en la que hoy meditamos te pertenece a ti. Tú la inspiras, tú la revelas y tú la iluminas. Y te damos gracias, Señor, porque nos diste la libertad de acercarnos a ella, de leerla, meditar, profundizar y ver tu mensaje, las líneas entre las líneas. Bendito seas tú, Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Desafortunadamente, la semana pasada la tecnología no estuvo de nuestro lado y tuvimos todos los inconvenientes que no habíamos tenido desde marzo, cuando iniciamos las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Me dio mucha nostalgia porque estoy seguro de que la exposición de la palabra de la semana pasada era un mensaje que muchos necesitábamos escuchar. Sin embargo, también doy gracias a Dios porque sus planes siempre son perfectos y son superiores en calidad y en cantidad. Quiero decir con esto que esta semana, mientras que meditaba y buscaba la dirección del Señor para la predicación de hoy, el Espíritu Santo me guió a un pasaje con una temática muy similar al de la semana anterior. Temática que gira alrededor de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, recordemos, es la unión de su amor, de su gracia y de su compasión.
entendiendo compasión como la capacidad que el Señor tiene para entender e identificarse con nuestra humanidad y hacer algo por nosotros. Permitamos entonces que la palabra del Señor ministre y bendiga nuestra vida. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo 2. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Una vez más, la carta o la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. He titulado la exposición de hoy de la siguiente manera: de muerte a vida para hacer el bien. De muerte a vida para hacer el bien. Entonces, en primer lugar, muertos en vida. Muertos en vida. Versículos 1 al 3. Volvamos a leer. Y Él, es decir, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol declaró a los efesios que Jesús les dio vida cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, Jesucristo fue la única fuente de vida y el único por el cual ellos fueron rescatados de la muerte eterna. ¿Cuáles eran esos delitos y esos pecados a los que él se refería? Afirmó Pablo que eran todas las cosas que los hermanos hacían en otro tiempo,
conforme a la desobediencia y al sistema de valores que Satanás, el príncipe de la potestad del aire, había instituido y que operaba en los hijos de desobediencia, haciendo referencia a aquellos que estaban en rebeldía contra Dios y en contra de su plan de salvación en Cristo Jesús. Continuó el apóstol diciéndoles que todos ellos en otro tiempo eran hijos de desobediencia porque vivían en rebeldía contra el Señor, dándole rienda suelta a las pasiones de la carne y de la mente, es decir, sin Dios y sin ley, en libertinaje, pero muertos en vida, porque eran por naturaleza, por el pecado original de Adán y Eva, hijos del pecado como todos los demás. Esta epístola fue escrita por Pablo en el año 60 después de Cristo. El primer auditorio, los primeros oyentes y lectores fueron los hermanos de la iglesia de la ciudad de Éfeso, los efesios. Hoy, domingo 19 de julio de 2020, el Espíritu Santo quiere que seamos el auditorio de esta carta, los oyentes y los lectores de su voz, de un mensaje que es claro. ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en vida, sumergidos y sin esperanza en la perdición del pecado. Él nos rescató de la muerte eterna. Antes de conocer a Jesús, vivíamos conforme a un sistema de valores corrompido y establecido por el enemigo. No sabíamos qué era lo que estaba mal porque vivíamos en desobediencia a Dios, haciendo lo que queríamos y dándole rienda suelta a los deseos de nuestra mente y de nuestro corazón. Éramos esclavos del pecado original, ese defecto heredado por la desobediencia y que nos hacía similares a todos los demás. Vivíamos para satisfacer al pecado y por lo tanto vivíamos muertos en vida. Ahora bien, ¿fue ese el final de la historia? De ninguna manera. En segundo lugar, rescatados para vida. Rescatados para vida. Versículos 4 al 7. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol presentó la máxima del pasaje y escribió: pero Dios, que es rico, que es abundante, que es sobreabundante en misericordia, el Dios de amor, de gracia y de compasión sin límite, a razón de ese gran amor con el que nos amó, aunque ustedes estaban muertos en vida, fueron rescatados para vida juntamente con Cristo. La gracia del Señor los trajo a salvación. Una salvación que garantizaba la vida eterna con Jesús en los lugares celestiales por siempre.
haciendo alusión a la vida eterna. Ahora bien, la salvación no solo se refería a la vida eterna y al perdón de pecados, también se refería a la vida aquí en la tierra, porque para eso la riqueza de la misericordia de Dios los había alcanzado, para que ellos fueran testimonio y mostraran en los siglos venideros, hasta que Cristo volviera de nuevo, la sobreabundante riqueza de la gracia del Señor, su bondad y su compasión para ellos a través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si los efesios habían sido rescatados para vida, y si ya no vivían según los valores corruptos de la desobediencia, su testimonio debía ser tal que quienes no conocían a Dios fueran también impactados y rescatados para vida física y espiritual. La riqueza de la misericordia del Señor es abundante. Por esta razón, su amor, su gracia y su compasión sin límite, por causa de ese amor con el que Él nos amó, aunque estábamos muertos en vida, fuimos rescatados para vida, una vida junto con Jesús. Somos beneficiarios directos de la gracia de Dios, y gracias a ello, hoy somos salvos. Fuimos salvados para que el día que Jesús vuelva por su iglesia, seamos resucitados y vayamos a morar con Él en los lugares celestiales por la eternidad. Pero también la sobreabundante gracia del Señor nos salvó para que seamos testimonio vivo del tesoro, de la riqueza, de la bendición que nos fue dada al tener la oportunidad de caminar con Jesús aquí en la tierra. Nuestra vida es el resumen de la misericordia de Dios, porque así no lo veamos, cada día de vida que nos es dado aquí en la tierra es una muestra de su amor, de su gracia y de su compasión. Por lo tanto, ya que hemos sido rescatados para vida, vivamos una vida a la altura de aquel que nos amó. No una vida satisfaciendo desenfrenadamente los deseos del pecado, sino una vida de obediencia, pureza y santidad, con un testimonio tal que todos aquellos que nos rodean, familia, compañeros de trabajo o amigos que no conocen al Señor, sean cautivados, atraídos e impactados por nuestra manera de vivir. Al fin y al cabo, también para ellos es la rica y abundante misericordia de Dios. Todos ellos también pueden ser rescatados para vida. Y en tercer lugar, propósito de la vida. Propósito de la vida. Versículos 8 al 10. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Por segunda vez, Pablo afirmó que por la gracia del Señor ellos habían sido salvos. Sin embargo, esta vez él aclaró que la gracia y la salvación se recibían por medio de la fe, es decir, a través de creer en la gracia de Dios para recibir salvación. Acto seguido, el apóstol dejó claro que la gracia, la salvación y la fe eran un regalo, eran un don del Señor que pertenecía a Él. No era por las obras que los hermanos de la iglesia de Éfeso podían hacer, era por el don de Dios. La gracia del Señor y su salvación eran gratuitas. Si la salvación se lograra con cosas que ellos podían hacer, la gloria no sería para Dios, sino para los hombres, y excluiría de inmediato la gracia divina. ¿Por qué el Señor dio su don de gracia, salvación y fe? Pablo contestó esta pregunta e introdujo a su vez el propósito de la vida. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien, las obras buenas que el Señor mismo preparó y señaló de antemano como norma de conducta para que viviéramos en ellas. El propósito de la vida, hacer el bien. La gracia y la salvación que Dios ofreció a los hermanos de la iglesia de Éfeso permanecen vigentes para nosotros hoy. El Espíritu Santo nos extiende la misma oferta a través de la riqueza de su misericordia. Lo único que necesitamos para poder recibir gracia, salvación, es la fe. Es creer que Él viene y es creer que de Él viene este regalo, este don gratuito de salvación. Para quienes hoy se puedan estar sintiendo muertos en vida, por favor, crean que el Señor puede rescatarlos y quiere rescatarlos para vida. Para quienes hemos sido rescatados para vida, creamos en la rica misericordia de Dios, la cual llena nuestros días de abundante amor, gracia y compasión para encontrar el propósito de la vida, esas buenas obras que el Señor preparó para nosotros, su palabra, sus estatutos, sus pensamientos y sus caminos, para que andemos en la bendición de la obediencia, nunca más en la desobediencia, porque somos hechura suya, porque fuimos creados por Él y hemos sido llamados de muerte a vida para hacer el bien. Conclusión: estábamos muertos en vida y la rica misericordia de Dios nos rescató y nos salvó en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras preparadas por Él. Oremos.
Una vez más te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Caminábamos por este mundo muertos en vida, sumergidos en el pecado. Pero tú, Señor, con tu rica misericordia y por ese amor con el que nos amaste desde antes de la fundación del mundo, aunque estábamos muertos en vida, nos diste vida, y vida juntamente con tu Hijo Jesús. Y hoy te damos gracias y te alabamos y te adoramos por la gracia con la que nos salvaste. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esperanza de que el día que partamos de este mundo, vamos directamente a tu presencia, porque tú eres el Señor y el Salvador de nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por el testimonio de cada uno de los hombres y de las mujeres que tú escogiste para servirte, que a través de los años, de los siglos, han permanecido fieles a ti, enseñando tu palabra y dando testimonio de la grandeza de tu bendición. Gracias porque hoy somos testimonio de esa misericordia manifestada en tu amor, en tu gracia y en tu compasión. Y yo ruego, Señor, que desde hoy y por todas las generaciones hasta el día que tú vuelvas por nosotros, seamos testigos vivientes de la obra poderosa en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús para salvación de nuestras vidas. Clamamos, Señor, para que en calidad de tus hijos hagamos las buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Una vez más, Señor, no permitas que nuestro pie se desvíe de tu camino y permítenos permanecer fieles a tu palabra. Una vez más, Señor, ponemos en tus manos nuestros países, la humanidad, esta tierra, Señor, que gime a voces por un milagro que venga directamente de tu mano. Acuérdate, Señor, acuérdate de tus hijos, acuérdate de la creación y manifiesta tu poder. No para que hombres orgullosos se levanten y se autogloríen, sino para que la humanidad te alabe y te adore y reconozca que las grandes y poderosas obras vienen de ti. Y que la paz de Jesucristo el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón seguros en tu presencia, sea la paz que guíe, cuide, guarde y proteja nuestras vidas durante esta semana. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la alabanza y la adoración. Al Alfa y Omega, principio y fin, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, el reconocimiento, el honor, la soberanía y el poder, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz, próspera y bendecida semana. Seguimos esperando en el Señor y demos gracias
porque a pesar de todo, el Señor sigue siendo fiel y el Señor está en control de todas las situaciones. Esperamos verles pronto. Gracias a todos por seguirnos desde donde estén, desde sus hogares, desde cualquier país alrededor del mundo. Gracias y que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.